Disculpen chicos por fallas técnicas. Entonces, estábamos hablando de obesidad. Ya lo tienen todo escrito, ¿ya? Pero vamos a tratar de dar énfasis en lo más importante. Entonces, la obesidad, como dice ahí, es una enfermedad crónica, es multifactorial, no es solamente que un paciente nació y por siempre fue gordito. No, siempre tiene cierta carga genética, pero también influyen estilos de vida, así que por lo tanto es multifactorial. ¿Y en qué se caracteriza? Porque hay una mayor masa grasa, ¿verdad? A nivel corporal. Y esto obviamente está asociado a muchos trastornos que son malos para nuestra salud. ¿Qué es importante de acá? Que, por ejemplo, se sepan esta clasificación. La clasificación es importante. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grados de obesidad. Y el grado 3 también es conocido como obesidad mórbida, ¿verdad? Entonces, recordar lo que es normal. El IMC entre 18.5 y menos de 25. A partir de 25 para arriba ya sería un sobrepeso. A partir de 30 es obesidad. Y recuerden que más de 40 es obesidad mórbida. ¿Ya? Para que se acuerden más fáciles los cortes 25, 30, 25, 30 y 40, ¿verdad? 25 de sobrepeso, más de 30 obesidad y más de 40 obesidad mórbida. Riesgo obviamente se va a ir incrementando conforme aumente el IMC, aunque se sabe que más que el IMC es importante la obesidad abdominal. Recuerdan que vimos el perímetro de cintura, eso es más importante en realidad que el hecho de tener un IMC alto. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces algunos, por ejemplo, estos fisicoculturistas o pacientes que hacen mucho deporte, tienen más masa muscular y al final el cálculo que hacemos con el IMC, que solamente usas peso y talla, en realidad no te da los datos que son específicos de cada paciente. Entonces, usualmente se usan estos parámetros de IMC, es bastante importante, pero no es lo único que podemos utilizar. Recuerden que no es para todos los pacientes este IMC. Pero es lo más importante ahorita para clasificar a la obesidad como 1, 2, 3 y el sobrepeso. De aquí, ¿qué más es importante? Que el 15, 10% de los niños que van entre 6 y 17 años, ¿verdad? Antes de entrar a la adultez, ya sufren de sobrepeso. Y esto seguro que estos datos son del año pasado, así que seguro que esto ya ha aumentado en la actualidad, más o menos debe estar en el 25% de sobrepeso en niños y el 40% de niños son obesos a los 7 años, así que es casi la mitad de los niños que son obesos. Y estos pacientes llegan a ser adolescentes obesos y 70% de estos adolescentes obesos se van a convertir en adultos obesos. O sea, se dan cuenta que a nivel de los primeros días o los primeros años de vida de un paciente, la infancia, ¿verdad? La lactancia, los primeros días de recién nacido, todo esto va a tener importancia porque al final el paciente va a ser un paciente obeso, va a tener problemas en la adultez. Recuerdan que vimos eso en la clase pasada. Entonces, chicos, me olvidé decirles que hoy les tomo examen de esta clase, así que presten bastante atención. Entonces, de acá, ¿qué más podría ser importante? Aquí les he puesto lo que son las hormonas de la saciedad y la hormona del hambre. Aquí, ¿quién está? La leptina. ¿Ya, chicos? La hormona que produce saciedad, así se le llama la leptina. Esta leptina va a ser secretada por el tejido adiposo. ¿Ya? El tejido adiposo secreta leptina y esta en el cerebro va a actuar a nivel del hipotálamo. ¿Y qué va a hacer en el hipotálamo? Y acá lo escriben, ¿ya, chicos? Inhibe el neuropéptido Y. ¿Ya? A nivel de hipotálamo inhibe neuropéptido Y. Por eso está acá el neuropéptido Y, así todo, que casi no se ve. ¿Por qué? Porque la leptina lo inhibe. Y por el contrario va a estimular a la propia melanocortina, que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿eso en qué resulta? En la saciedad del paciente. Por el contrario, tenemos una que hace todo lo contrario. O sea, recuerden que en el cuerpo todo tiene un equilibrio, así que si hay uno que estimula, hay otro que inhibe, en este caso lo contrario. Tenemos a la grelina, ¿ya? Esta grelina se dice que es la hormona que produce el hambre. ¿Qué ocurre en este eje? El estómago lo va a secretar, ya no el tejido adiposo. El estómago secreta grelina, que actúa nuevamente a nivel del cerebro, en el hipotálamo, y al contrario de la leptina, estimula al neuropéptido Y va a inhibir a la propia melanocortina, resultando en hambre. ¿Ya, chicos?
esta obesidad de la cual estamos hablando puede ser de tipo exógeno y endógeno. Ahí acá me olvidaba decirles. Y está en rojo. ¿Por qué? Porque viene en el examen, chicos. Cuando uno duerme, ¿qué está elevado? La leptina. ¿Ya? Cuando uno está a punto de dormir, usualmente no tiene mucha hambre. Y durante el sueño también baja el hambre. O sea, tú no te levantas a medianoche porque dices, uy, tengo hambre. No, en el sueño aumenta la leptina, es decir, la saciedad, y disminuye la grelina, el hambre, ¿verdad? Ya. Entonces, la obesidad, como les decía, puede ser exógena, o sea, factores que vienen de afuera, o endógena. Exógena tenemos al estilo de vida no saludable, que ahorita vamos a ver qué cosas son todos los de vida no saludable, y es lo más frecuente. Siempre los pacientes a los pacientes de hoy en día usualmente vienen porque tienen malos hábitos de alimentación, no hacen ejercicio, entonces es lo más frecuente que vamos a ver. Y lo que es endógeno, es decir, que es genético, que es por fallas hormonales o por fármacos, ya es un poco menos frecuente, ¿ya? Los factores de riesgo que tiene esta obesidad: la ingesta elevada o sea, alimentos con muchas calorías, malos hábitos de alimentación, esas personas que comen cada hora o cada vez que tienen hambre, se ponen a comer, ¿no? Ni siquiera descansan, terminan de tomar su almuerzo, comen su postre y al rato otra vez tienen ganas de comer. Los pacientes que son sedentarios, que no hacen nada de ejercicio, alteraciones del sueño, que tienen antecedentes, miren, los antecedentes de tener familiares o, por ejemplo, que sea una paciente que es mujer y que cuando gestó tuvo obesidad, también es importante. Enfermedades que condicionen la obesidad, fármacos también pueden ayudar a que seas, aumentar el riesgo de ser obeso, por ejemplo, los corticoides. Alimentación complementaria antes de los 4 meses. Esto también lo vimos en clases pasadas. Recuerden que la alimentación complementaria inicia a partir de los 6 meses de edad del niño. No debe ser antes, ¿ya, chicos? No se le da agua, no se le da tecito, no se le da nada. Muchas veces han habido casos en los que el té, porque el té tiene, por ejemplo, hacen con anís, y el anís se ha visto que puede causar convulsiones en los niños que son menores de 6 meses, así que jamás le den nada que no sea su leche materna a los niños menores de 6 meses. A partir de ahí recién se empieza a introducir los alimentos, y esto no se hace de frente, esto se hace primero, se inician más o menos 3 alimentos por semana, entonces es poco a poco. Al niño no le vas a dar un plato de comida cuando recién está adaptando su propio sistema gastrointestinal para poder desarrollarse más adelante. El tener un hijo nada más también es un factor de riesgo, y el tener un bajo peso al nacer o ser macrosómico, cualquier extremo. Ya recuerden que si un paciente nace con muy, muy bajo peso, lo que ocurre es que se adapta al medio. Como el bebé sabe que es probable que tenga escasez de nutrientes, lo que va a hacer cuando le das nutrientes es almacenar y almacenar y almacenar todo lo que puede, porque se quiere preparar para un momento en el que no haya alimentos. ¿Ya, chicos? Macrosomía también. Obviamente, si un pacientito viene así, es obvio que tiene un factor de riesgo. Ya, macrosomía, recuerden que es un paciente que pesa más de 4 kilos. Perdón. Mi mamá está cocinando, discúlpenme. Ya, vamos a pasar al siguiente. Ya, entonces, causas endógenas, ya, lo menos frecuente, ¿verdad? Tenemos a los fármacos, aquí se los he puesto, miren, por ejemplo, antipsicóticos, litio, ¿verdad?, que es tratamiento para la bipolaridad, antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, también de los serotoninérgicos, la paroxetina, la mirtazapina también, anticonvulsivantes como el valproato, carbamazepina, gabapentina también suelen causar aumentos de peso en los pacientes, antidiabéticos como por ejemplo la insulina, ¿verdad? Las sulfonilurias, metilinida y las tiazolidinedionas. También, ¿qué más? Propanolol, atenolol, ¿verdad? Los beta blocks, los glucocorticoides, como les mencionaba, y algunas progestinas. Entonces, ¿qué es importante de aquí? La genética. Miren, chicos,
Si ambos de tus padres son obesos, el porcentaje de probabilidades que tengas tú de ser obeso es del 80%. Que vean lo importante que son los factores genéticos. ¿Y qué pasa si solo uno de los padres es obeso? Tienes 40% de riesgo de ser obeso también. Ya hay ciertos polimorfismos, ¿verdad? Variaciones en algún gen que también podrían estar involucrados en esto y hacen como una obesidad familiar, algo así. ¿Ya? O que te hacen más propenso en realidad a tener esta enfermedad. Pero recuerden que no es lo único, lo más frecuente son los factores exógenos. Bien, patógenos también asociados que se han visto que pueden causar obesidad, que es ya muchísimo más raro, ¿verdad? Adenovirus, clamidia, ya, pero esto es mucho, mucho menos importante, chicos, ya, esto no es tan frecuente, pero está en su clase, así que igual se los pongo. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, la evaluación del paciente obeso. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando vemos a un paciente en la espectroscopía, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto que vemos aquí. Es como una hiperpigmentación, ¿verdad? Y también hay como un engrosamiento en la piel. Esto se llama acantosis nigricans, ¿verdad? Sí lo han visto antes. Esto es igual a resistencia a la insulina. Los pacientes tienen una resistencia a la insulina, es decir, la insulina está elevada. Esto, recuerden que me parece que lo hemos visto, todavía creo que no lo hemos visto en diabetes, pero lo primero que ocurre antes que un paciente sea diabético es que la insulina se eleva. Una vez que la insulina se elevó tanto y se gastó, por así decirlo, se te acabó tu insulina porque estaba tan alta que tenías tantos niveles de glucosa que no podía satisfacer la necesidad, ¿verdad? La insulina, por eso aumenta tanto. Llega un momento en el que se te acaba y ahí es cuando recién empieza a aumentar los niveles de glucosa, ¿verdad? Pero antes de esto lo que tenemos es la hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia nos da este signo característico que es la acantosis nígrica. Otra cosa importante que viene en su examen, ¿qué es lo que hace que incrementes de peso según su clase de teoría? ¿O qué es lo que contribuye con esta resistencia a la insulina? La elevación de estas, estas son citoquinas, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y también la resistina y la leptina, ¿ya? Todos estos contribuyen con el incremento de peso, es decir, a la resistencia a la insulina que está aquí, ¿ya? El perímetro de cintura. Recuerden que esta clasificación en realidad no es tanto para nosotros, está en su clase también, pero recuerden que, si no me equivoco, nuestro corte es de varones más de 94 y mujeres más de 88, si no me equivoco, ¿ya? Así que eso revísenlo bien. Para su examen siempre es varones más de 94 y mujeres más de 88. Eso es más o menos a nivel de Perú. ¿Qué más debemos evaluar en estos pacientes? Las dislipidemias, ¿verdad? Si tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, si es una mixta, si tiene bajo el HDL también. Recuerden que el HDL es importante, si el HDL está bajo, no vas a tener con qué limpiar la basura que deja el LDL, ¿verdad? ¿Y qué más debes investigar en estos pacientes? Si tienen o no un síndrome metabólico. Recuerden que el factor más importante del síndrome metabólico es la obesidad, es decir, el IMC más de 30 o un perímetro de cintura, aquí puse 80, pero si no me equivoco es 88 en mujeres, y 94 en hombres, ¿verdad? Esto también es muy importante. La obesidad no solamente lo midan con el IMC, sino más váyanse por medir la cintura a los pacientes, ¿ya? La hipertrigliceridemia, recuerden, más de 150 de triglicéridos, colesterol HDL bajo, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujer. La hipertensión arterial, ¿verdad? Aquí dice más de 130, 85. Puede ser hipertensión o un paciente que ya tiene tensión alta, pero todavía no ha sido diagnosticado, ¿verdad? Y también una glicemia en ayuno anormal, ¿verdad? Más de 100, o un paciente que es diabético. Entonces, 3 o más ya nos dicen que el paciente tiene un síndrome metabólico. Uy. Y finalmente, para terminar con esta clase, que es súper corta, el tratamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a darles a estos pacientes? Obviamente una dieta, pero recuerden que
hacer dieta no es tan fácil para estos pacientes, así que es uno de los retos más grandes que ustedes van a tener cuando sean ya médicos y vengan sus pacientitos gorditos. ¿Qué es importante de aquí? Que recuerden que ustedes son sus consejeros. Si a ustedes los ven gorditos, si ustedes ven que están fumando, obviamente nunca les van a hacer caso. Si ustedes le dicen, doctor, no señor, tiene que bajar de peso y ustedes están gorditos, el paciente se va a reír de ustedes, va a decir, ¿y qué le pasa? ¿No? Si yo soy gordito, él es más gordito que yo, ¿para qué le voy a hacer caso? Si él está así es porque no pasa nada, ¿no? Entonces, tienen que ser ustedes los que promuevan la salud con el ejemplo. ¿Ya, chicos? La dieta, recuerden reducir las grasas, se puede reducir de 500 calorías por semana, por ejemplo. Se puede probar con el ayuno intermitente, que por si acaso tiene ya bastantes estudios que avalan o sea, tiene bastante evidencia de que pueden reducir lo que es los fármacos que se usan, por ejemplo, en la diabetes. Yo escuché un podcast de un doctor que habla bastante del ayuno intermitente y me parece que es súper bueno, pero que no es para todos en realidad. Es un poco difícil realizarlo porque lo que más les causa a algunos pacientes es que al momento de consumir la comida se dan atracones, o sea, como tienes un ayuno, ¿verdad? Recuerden que el ayuno intermitente no es dejar de comer, sino es comer lo que tú comes usualmente, pero dentro de un rango de horario. Por ejemplo, de 8 horas, y luego de esas 8 horas ya no comer nada hasta el día siguiente. Entonces, en ese tiempo, ¿no?, de ayuno, el paciente como que está con hambre y muchas veces se les hace muy difícil acostumbrarse a esto. ¿Ya, chicos? El uso de stevia también, por ejemplo, es importante en pacientes diabéticos. Es una alternativa muy buena, en realidad. Yo tomo stevia y ya creo que me acostumbré al sabor, no le siento ninguna diferencia. Ejercicios. Dieta y ejercicios son el pilar del tratamiento de los pacientes obesos. Y ya en casos mucho más extremos, por ejemplo, pacientes que tienen sobrepeso y además tienen comorbilidades, ¿verdad? Han tenido un IMA previo o tienen fibrilación auricular, cualquier cosa que pueda hacerlos propensos a sufrir, por ejemplo, un infarto isquémico, hemorrágico cerebral o infarto de miocardio, ¿verdad? Esos pacientes que tengan sobrepeso, por ejemplo, un IMC más de 27 y tengan comorbilidades, les pueden dar algunos fármacos que sean anorexigénicos o cuando un paciente tiene sobrepeso. La cirugía bariátrica solamente se debe realizar en pacientes que tengan un IMC más de 35 y comorbilidades o una obesidad mórbida, chicos. No es para cualquiera, no es como Michelle Seufer que tenía un sobrepeso y le dio la gana de hacerse la manga gástrica. O sea, esto no es medicina. La medicina o la indicación de la cirugía bariátrica son estas. ¿Por qué? Porque es un aspecto de salud, no es algo físico, no es algo estético, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento conductual, porque de la mano de todo esto tiene que ir un acompañamiento, un psicólogo que te ayude a sobrellevar esta transición, porque no es nada fácil para estos pacientes bajar de peso, porque sí, o hacer dieta, para muchos de ellos puede ser traumático. Así que eso es lo más importante. Y aquí también les dejé esta tablita que, bueno, les viene en su clase, que nos habla de la facilidad de ganar peso de nuevo. O sea, nos hablan de que muchas veces en estos casos en los que se hacen estas cirugías, puede también volver el paciente a su peso normal. O sea, no vayan a creer que porque le hicieron su manga gástrica nunca más va a engordar. No solamente eso, la cirugía bariátrica te va a conllevar a ser un paciente que no puede absorber la cantidad de nutrientes que una persona normal y vas a tener que vivir con suplementos también nutricionales. Así que no es nada fácil. Y nos dicen que los factores que ayudan a reganar peso serían la grelina, obviamente. La grelina aumenta el apetito, ¿verdad? A nivel del hipotálamo. Que tengamos bajo la T3, o sea, un hipotiroidismo, ¿verdad, chicos? Y la leptina baja, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer? Que haya mayor sensibilidad a la insulina, mayor lipogénesis y antilipólisis. Nada más, chicos. Así que hasta ahí es la clase de hoy. Si hubiera alguna duda, háganla ahorita, pregunten ahorita, porque vamos a dar el examen ahorita. Solo son 4 preguntas, como siempre. Así que eso. ¿No hay preguntas? Me voy a ir pasando la clase por WhatsApp.
la clase del pasito. Ya, chicos, a ver. Y les voy a dar 5 minutos para que lo vayan dando. Minutos. Hasta la 1:10. Ya, chicos. Ya. Hasta la 1:10. Listo, chicos. A ver. ¿Enviaron? Envíen. Envíen, por favor. Ya, para cerrar. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Listo. Ya.
Entonces, vamos a resolver las preguntas rapidito y nos vamos a comer. Ya. A ver. Listo.